3 días después de que la sonda 3 y Atlas sobrevolara Marte, las agencias espaciales internacionales permanecen en silencio. No hay imágenes, ruedas de prensa ni publicación de datos. La NASA atribuye esta ausencia a la paralización gubernamental vigente, iniciada apenas 48 horas antes del sobrevuelo. La Agencia Espacial Europea afirma que las observaciones todavía se encuentran en proceso de análisis. Sin embargo, el silencio más sorprendente proviene de China. Tianwen 1, su orbitador marciano, ha compartido más de 14.000 imágenes desde 2021, normalmente pocos días después de ser tomadas. Esta vez, no hay nada, ninguna declaración de la Administración Espacial Nacional China, ninguna referencia a los medios oficiales y ningún reconocimiento público de que el sobrevuelo siquiera haya ocurrido. En un momento que debería haber generado un torrente de imágenes y estudios, la falta de información se ha convertido en el hecho más destacado de todos. Normalmente, un evento de esta magnitud habría sido una demostración mundial de capacidad tecnológica. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, el Mars Express de la ESA, el ExoMars TGO, la sonda OPE de los Emiratos Árabes Unidos y el Shenzhou 1 de China estaban en posición para documentar el acercamiento de un visitante interestelar a otro planeta, una oportunidad que es improbable que se repita durante siglos. El encuentro prometía un aluvión de datos, una oportunidad única para estudiar a un viajero procedente de más allá del sistema solar a una distancia relativamente cercana. Sin embargo, se ha transformado en un vacío, un silencio coordinado y resonante que abarca a todas las principales naciones involucradas en la exploración espacial. La explicación de la NASA, al menos, tiene algún sustento. El cierre del gobierno de Estados Unidos detuvo las operaciones de prensa, bloqueó los canales de comunicación y obligó a la mayoría de los equipos de extensión a desconectarse. El hecho de que el cierre comenzara el 1 de octubre, apenas 48 horas antes del sobrevuelo, fue, si no sospechoso, ciertamente desafortunado. Pero la burocracia no puede justificar el silencio de los demás. Los sistemas de control de misión chinos permanecen plenamente operativos, y aún así, reflejan la misma ausencia de información que la NASA. La falta de respuesta de China resulta especialmente llamativa porque contradice su patrón habitual. Tianwen 1 no es una sonda científica discreta, es un emblema político. Desde su llegada a Marte, ha compartido mapas panorámicos de la superficie, conjuntos de datos topográficos globales e imágenes en color con sorprendente regularidad. El programa espacial de Pekín se fortalece precisamente gracias a esta propaganda visual. Cada imagen enviada es un mensaje, cada logro una demostración de capacidad. Cuando Estados Unidos titubea, China suele dar un paso al frente para llenar el vacío con espectáculo. Pero en esta ocasión también ha optado por permanecer en silencio. Esta decisión no solo rompe precedentes, sino que reescribe por completo la narrativa histórica. Si China hubiera divulgado imágenes de un cometa común, irregular y polvoriento, habría ganado prestigio y expuesto la paralización burocrática de la NASA. Que no lo haya hecho sugiere algo más profundo. Los datos podrían ser, política o científicamente, explosivos. Y 3 y Atlas ofrecen razones suficientes para sentirse inquieto. Mucho antes de su sobrevuelo de Marte, los astrónomos identificaron una serie de anomalías que ninguna explicación natural logra acomodar con facilidad. La proporción de dióxido de carbono a agua del objeto es aproximadamente de 8:1, una desviación tan extrema que desafía los modelos establecidos sobre la formación de cuerpos helados. Su espectro revela una abundancia de níquel sin el hierro correspondiente, un desequilibrio elemental incompatible con la química estelar conocida. A pesar de su expulsión activa, apenas muestra aceleración no gravitacional medible, lo que indica que los chorros de vapor que escapan de su superficie no alteran su trayectoria como se esperaría. Luego está su trayectoria, que pasa sorprendentemente cerca de Venus, Marte y Júpiter, una serie de sobrevuelos gravitacionales que, según modelos estadísticos, tienen menos de un 0,005% de probabilidad de ocurrir de manera natural. Las observaciones también señalan una masa inusualmente alta, hasta 5 órdenes de magnitud mayor que otros objetos interestelares conocidos de brillo comparable. Además, su polarización superficial, la manera en que dispersa la luz solar, no se asemeja a la de ningún cometa o asteroide estudiado hasta ahora. A esto se suma la ausencia de emisiones de carbono diatómico, la débil firma química que caracteriza a la mayoría de los cometas, y una edad estimada entre 7 y 14.000 millones de años. El Atlas de 3 ojos empieza a parecer menos un fragmento aleatorio de roca y más un sobreviviente intencional del tiempo profundo. Un análisis reciente, circulando entre investigadores de varias instituciones, aplicó esos datos a un modelo estadístico de Bayesian. El resultado fue sorprendente, un factor de base cercano a 10 elevado a 28 que sugiere un origen artificial por encima de uno natural. Los autores no emitieron esa conclusión de manera tajante,
La cautela profesional exige moderación, pero las matemáticas resultan difíciles de ignorar. Aún así, incluso la probabilidad más extrema no constituye prueba alguna. La ciencia vive y muere por los datos, y la verdadera cuestión no es si TRES y Atlas podrían ser artificiales, sino por qué quienes poseen la información se han negado a divulgarla. La historia ofrece algunas pistas. En 2017, cuando el primer objeto interestelar, Oumuamua, atravesó el sistema solar, los datos tardaron semanas en hacerse públicos. Los científicos debatieron si su aceleración se debía a chorros de hielo o a algo más exótico, tal vez incluso propulsión artificial. Al final, la incertidumbre persistió más tiempo que el propio objeto. Pero aquellos eran días en los que los retrasos se medían en semanas, no en apagones totales que se prolongan días después del evento. Hoy, con múltiples naves espaciales y redundancia internacional, no debería haber escasez de información. Sin embargo, el silencio se profundiza. Un apagón coordinado entre naciones rivales es casi inaudito en la ciencia planetaria. Normalmente, la competencia acelera la publicación, ya que cada agencia busca ser la primera. La divulgación de datos es tanto una cuestión de prestigio como de transparencia. Cuando ese instinto de transparencia desaparece de repente, reemplazado por expresiones vagas como aún en revisión, pendiente de análisis o sin comentarios por el momento, sugiere que hay comunicación tras bambalinas, la silenciosa elaboración de una narrativa compartida antes de cualquier declaración pública. Si las 5 naves de observación hubieran detectado algo que desafiara la explicación natural, los siguientes pasos pasarían de la ciencia a la diplomacia. Existen protocolos para estas situaciones, desarrollados hace décadas por la comunidad científica durante la era de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Recomiendan coordinación, verificación y consenso antes de divulgar información públicamente. La primera regla es sencilla: no habrá anuncios unilaterales hasta que los datos sean confirmados por múltiples fuentes independientes. Dependiendo de la naturaleza de la evidencia, este proceso puede durar días, semanas o más, lo que significa que la humanidad podría estar atravesando ahora mismo esa pausa, ese instante de calma entre el descubrimiento y su anuncio oficial. Por supuesto, hay explicaciones más mundanas. Los instrumentos podrían haber funcionado mal o los datos requerir calibración. Quizás las imágenes sean simplemente de baja resolución o científicamente ambiguas. Sin embargo, incluso esas posibilidades no explican la sorprendente uniformidad del silencio. El programa espacial chino, en particular, no suele esperar verificación internacional para difundir sus logros. Primero transmite, después analiza. Que esta vez no lo haya hecho es la señal más convincente de que la información podría estar siendo retenida deliberadamente. ¿Qué podría justificar tal decisión? La respuesta quizá resida en la naturaleza misma de las imágenes. Un punto de luz difuso sería inofensivo, pero una forma claramente estructurada, con ángulos definidos, simetría reflectante o un movimiento incompatible con la rotación natural, transformaría de inmediato una simple curiosidad cometaria en un asunto de seguridad planetaria. Tal vez los gobiernos no teman lo que es, sino lo que simboliza, la prueba de que algo allá afuera construye, navega y observa, un hecho que alteraría el curso de la civilización. A puertas cerradas, las agencias espaciales estarían verificando los datos, descartando fallos instrumentales, realizando simulaciones y preparando una declaración conjunta para controlar la interpretación pública. El público solo llegaría a ver el producto final, un consenso cuidadosamente elaborado, liberado una vez que el miedo, la incredulidad y los conflictos burocráticos se hayan calmado. Hasta ese momento, el silencio sería la única respuesta aceptable. También es posible que este silencio no oculte un hallazgo extraordinario, sino un fracaso. Si ninguno de los orbitadores lograra obtener datos útiles, las agencias podrían demorar la divulgación para evitar situaciones embarazosas. Pero esta explicación no se sostiene. Con 5 naves espaciales equipadas con instrumentos de alta resolución, es estadísticamente improbable que todas fallaran simultáneamente. Normalmente se publicarían incluso datos parciales o de baja calidad para mantener la credibilidad. En cambio, no hay nada, un vacío limpio y coordinado que inquieta a los observadores. En ciencia, el silencio suele interpretarse como humildad frente a la evidencia, pero aquí parece estratégico, una pausa no de duda, sino de contención. Fuera de los canales oficiales, pequeños fragmentos de actividad se filtran a través de las redes de aficionados. Operadores de radio que monitorean las bandas del espacio profundo han reportado ráfagas de telemetría encriptada desde la región de Marte, compatibles con enlaces descendentes de múltiples orbitadores. Estas señales, en sí mismas, son rutinarias. Sin embargo, su aparición coincide con las ventanas de transmisión previstas para las 3 observaciones del Atlas, lo que indica que las naves espaciales continúan activas y comunicándose, incluso si las agencias no lo hacen públicamente.
Mientras tanto, astrónomos independientes siguen rastreando el objeto desde la Tierra. Para ellos, Atlas sigue siendo un cuerpo tenue, rico en dióxido de carbono, que se desplaza hacia el sistema solar exterior sin mostrar cola visible ni destellos dramáticos de actividad. A simple vista, nada parece extraordinario, salvo el hecho de que quienes poseen los mejores datos se niegan a comentarlos. Esa negativa, paradójicamente, se convierte en la historia. Durante décadas, las naciones han competido por dominar el espacio mediante la apertura, las imágenes, las conferencias de prensa y las transmisiones en vivo. Cada misión representaba un espectáculo. Cuando éste se detiene abruptamente, el silencio mismo exige interpretación. Tal vez se trate de un ensayo para un nuevo tipo de diplomacia, que trascienda el interés nacional y apunte a lo planetario. Si las 5 agencias realmente observaran algo que supera la comprensión actual, el secreto podría ser menos una cuestión de control y más de consenso, un instante raro en el que las potencias rivales reconocen que algunas verdades pertenecen a la humanidad, no a los gobiernos. Pero existe otra posibilidad, que el silencio refleje incertidumbre más que unidad, que cada nación espere a que otra se pronuncie primero, temerosa de equivocarse en algo tan trascendental. En ese sentido, este momento podría revelar menos sobre lo que hay allá afuera y más sobre nosotros mismos, sobre lo frágil que se vuelve nuestra confianza frente a lo desconocido. Por ahora, 3 y Atlas avanza hacia el exterior, indiferente a la especulación humana, alejándose hacia el frío, el silencio y la oscuridad entre mundos, un punto de luz tenue e inmutable al que no le importa nuestra política, nuestro orgullo ni nuestro pánico. Sus secretos permanecen encerrados en flujos de datos cifrados que nadie revelará, custodiados tras las paredes de laboratorios nacionales y comités a puertas cerradas. Ya sea una reliquia natural o un artefacto construido, hay un hecho innegable: ha logrado lo que décadas de diplomacia no pudieron. Ha forzado a las agencias espaciales más poderosas de la Tierra a un acuerdo inusual, una quietud sincronizada y deliberada que trasciende fronteras, idiomas e ideologías. Si ese acuerdo nace de la cautela, el mundo podría respirar pronto con alivio. Las imágenes podrían finalmente emerger: un cometa granulado y anodino avanzando por el espacio. Un fragmento congelado de otro sistema solar, antiguo pero natural. El silencio eventualmente se disolverá en artículos científicos, ruedas de prensa y el reconfortante zumbido de la normalidad. Pero si persiste, si los días se convierten en semanas sin una sola imagen o declaración, las implicaciones se vuelven más inquietantes. El silencio puede proteger la información, pero también puede proteger a las personas de la información. Puede indicar que lo encontrado no es fácil de explicar, clasificar o incluso de creer. La ausencia de respuesta solo deja preguntas, y esas preguntas se intensifican cada día. ¿Los orbitadores vieron algo estructurado, geométrico, mecánico, deliberado? ¿Capturaron emisiones o patrones que desafían la física conocida? ¿O simplemente encontraron algo que desafía nuestra comprensión de lo que significa natural? Cuanto más se prolongue el silencio, más se llenará el vacío con esas posibilidades. De cualquier manera, 3 y Atlas ya ha cambiado la conversación, transformando la propia idea de descubrimiento. Durante generaciones, hemos imaginado el primer contacto como un espectáculo, una señal, un aterrizaje, un momento de revelación transmitido a todo el mundo. Pero quizás el descubrimiento no ocurre así. Tal vez llega silenciosamente, envuelto en secreto y vacilación, y su importancia se mide más por lo que se oculta que por lo que se muestra. En algún lugar cercano a Marte, un objeto de otra estrella sigue su viaje a través de la oscuridad. Indiferente a nuestra curiosidad y ajeno a nuestra política, ha recorrido distancias inimaginables para alcanzarnos. Y ahora retrocede nuevamente hacia el misterio, seguido no de aplausos ni revelaciones, sino del silencioso zumbido de los orbitadores que captaron algo que aún no están listos para divulgar. En ciencia, el silencio es raro; en geopolítica, deliberado; y en la historia, a menudo la pausa antes de la revelación. Hasta que esa revelación llegue, la historia de 3 y Atlas no tratará de lo que hemos encontrado, sino de lo que no nos cuentan.